Buenas noches, profesora. Soy Johan Ramírez Mato del segundo A. Hoy, en esta oportunidad, le voy a presentar mis dos folders de matemática, el de Aprende en Casa y el de nuestra programación. Bueno, comencemos con el de nuestra programación. Como usted ve acá, profesora, acá mi folder lleva su nombre, su respectivo nombre, portafolio de matemáticas de nuestra programación. Como profesora, está todo forrado y bien cuidado. Aquí, profesora, ya nos encontramos con la carátula. Y acá una pequeña dedicación que dice mi folder de nuestra programación de matemática está dedicado con mucho cariño para mi profesora Carmen Lai. Y aquí, profesora, ya nos encontramos con la primera tarea que usted dejó, las operaciones de fracciones. La suma y restas de las fracciones con mismo denominador o fracciones homogéneas. La suma de fracciones con operaciones combinadas, problemas y distintos métodos para hallar su común denominador. Suma y restas de fracciones de distinto denominador. La multiplicación de fracciones, división de fracciones y los problemas de fracciones. Esta es la segunda tarea que usted dejó. Las fracciones en representación gráfica. Vemos distintas acá formas de la representación de fracciones, como hallarlas en unos problemas. Fracciones equivalentes, que son aquellas que representan la misma fracción, solo que multiplicando el denominador y el numerador por el mismo número. La comparación de fracciones. La suma y resta de fracciones del mismo denominador. Natural por fracción. Y las distintas operaciones que usted dejó acerca de las expresiones con fracciones. Aquí tenemos la fracción de una cantidad. Multiplicación y división de fracciones y problemas. Aquí, profesora, ya estamos ya con los primeros videos que usted dejó, que son conjuntos numéricos, los cuales se componen de los números naturales, números enteros, racionales, irracionales y los reales, los imaginarios y los complejos. Aquí vemos una gráfica de las estadísticas de los gráficos de los números, los conjuntos de los números numéricos. Aquí vemos la ficha del coronavirus, la práctica y los videos. Fracciones mixtas. Tenemos los ejercicios que usted dejó. Potenciación de fracciones, sus propiedades, cociente de potencias, potencia de un producto, elemento absorbente, elemento neutro, propiedad de potencias de igual base,
propiedad de la división de potencias de igual base, y etc. Acá están los resúmenes de los 3 videos que usted dejó acerca del repaso de potencias con exponentes naturales y positivos, exponentes negativos y positivos. Las escalas, tipos de escalas, escalas de reducción, de ampliación y escala natural, el área y el perímetro, las operaciones de radicación, reducción de expresiones. Y aquí, profesor, están las fórmulas, aquí tenemos acá, profesora, su resolución de cada operación, que acá usted ve ya con los pasos. Como está viendo usted, profesora, cada hoja está teniendo su nombre. Definición del exponente fraccionado y lo estudiado en radicación. Los ejercicios. Y acá tenemos los recursos. La conversión de fracción a número decimal. La comparación de fracciones. La radicación de fracciones. Sus propiedades. Raíz de un producto. Raíz de un cociente. Raíz de una potencia. Raíz enésima de una potencia enésima. Raíz de una raíz. Y cómo modificar el índice de una raíz. Las sumas y restas con decimales. Cómo ordenar números decimales. La multiplicación y división. Hallar el cociente. Y los problemas de nuestra programación. Estos ejercicios que acá usted ve, profesora, son las resoluciones de cada operación. La razón, la proporción, las proporciones directas y cómo encontrar la media y cuarta proporcional. Estos son los resúmenes de los videos. Problemas con razones y proporciones. Proporcionalidad directa. Y acá, profesora, vemos las operaciones con potencias y raíces de decimales. Acá, como ven, profesora, aquí están resolucionadas. Potencias de decimales. Radicación de decimales. Magnitud directamente proporcional. Magnitudes inversamente proporcional. Y las gráficas de funciones de proporcionalidad directa. Acá, profesora, unos pequeños gráficos que representan a los distintos problemas que
que se habían efectuado. Estos, profesora, ya son los últimos temas ya que usted dejó. Este es uno de los últimos de la semana 13. Los problemas para la clase. De hallar la fracción generatrix. Y estos son los videos de nuestra programación. La media y mediana moda en datos agrupados puntualmente. La media y mediana y moda en datos sin agrupación. Interpretación de las tendencias de medida central. La agrupación de datos en intervalos. Acá tenemos, profesora, el video de los recursos racionales de las fracciones generatrix. El periódico puro, periódico mixto y decimal exacto o limitado. Como vemos, profesora, todo esto fue de el folder de nuestra programación. Como ve, profesora, está completo desde el tema 1 hasta el tema 13, el actual. Profesora, como usted ve, también tienen sus nombres y con los datos. Ahora, profesora, iré a mostrarle el portafolio de matemática de Aprende en Casa. Como ve, profesora, también está forrado y bien cuidado. Aquí tenemos a la carátula, la dedicatoria, que dice: mi folder de trabajo de tareas de Aprende en Casa está dedicado con mucho cariño para mi profesora Carmen Lai. Y aquí, profesor, está la semana 1. Las primeras semanas de Aprende en Casa. Lleva como título Tareas de investigación en Internet. Y aquí, profesor, está los videos de Aprende en Casa. Las variables cualitativas y cuantitativas. Y así vamos a la semana 2, organizando los datos de masa corporal. El video de Aprende en Casa de las respuestas de las preguntas propuestas. Esta como usted ve, profesora, estas son las resoluciones de acá de las preguntas propuestas de comprobamos nuestros aprendizajes. ¿Qué es un histograma? Cómo resolver problemas con histogramas y las estrategias.
Como profesora acá lleva mi nombre y los datos. Y aquí, profesor, está de los recursos adicionales de Aprende en Casa, los histogramas. ¿Qué son? ¿Cómo crear un histograma? ¿Cómo interpretarlos? Y las estadísticas mediana, moda y media aritmética. ¿Qué son las estadísticas? ¿Qué es el promedio? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la moda? Los problemas con histogramas. La evaluación de la semana 2. Las progresiones aritméticas del video de Aprende en Casa. Aquí están los gráficos estadísticos de los videos de Aprende en Casa, profesora. Cómo se utilizan y cuáles son los ejes de las ordenadas y los ejes de las abscisas. Cómo calcular frecuencias relativas, porcentuales, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Y aquí concluimos con la semana 2. Y así comienza la semana 3. Lleva como título Las bacterias. Aquí vemos el video que usted dejó, profesora, del video de Aprende en Casa, de la situación significativa, las bacterias. Y aquí están las actividades. Cómo se comprende el problema, cómo se diseña o se selecciona una estrategia de plan y cómo ejecutar el plan y reflexionar sobre el desarrollo. Las actividades propuestas. Y aquí está el resumen de los recursos adicionales, la propiedad de los exponentes con respecto a los productos. Multiplicación de potencias, potencia de una potencia, exponentes negativos, repaso sobre las propiedades de los exponentes. Como profesora, con los recursos adicionales de Aprende en Casa concluye la semana 3. Y así comienza la semana 4. Expresemos cantidades muy pequeñas y muy grandes, lo que se le conoce como notación científica. La masa de Mercurio, Tierra y Neptuno, sus distancias, las respuestas de los problemas propuestos. Estas son las resoluciones a las preguntas del desafío para seguir aprendiendo en casa. La evaluación de los aprendizajes. La media, mediana y la moda. ¿Cómo se halla la moda? ¿Qué es y qué es la mediana? ¿En qué casos hay? En el caso impar e impar. La moda, cuando es que es la preferencia de un dato, el dato que más se repite con más frecuencia. Y así concluye la semana 4 y comienza la semana 5.
de aplicamos la progresión aritmética de la vida diaria. Y aquí están las actividades, profesora, de comprobamos nuestros aprendizajes. Las actividades. La tabla de frecuencias. Los gráficos de barras. Así concluye la semana 5 y comienza la semana 6. Las progresiones aritméticas en el día a día. La resolución de los problemas, que son los problemas propuestos de las actividades. La evaluación de los aprendizajes. Y los comentarios que opiné acerca de la actividad. Aquí está el resumen del video de Aprende en Casa, profesora. Las progresiones aritméticas. Cómo se presentan, cómo se resuelven. ¿Qué son? ¿Cuántas fórmulas hay? ¿Dónde se emplean? ¿Dónde se emplean? ¿Dónde se pueden representar? Y así concluye la semana 6 y comienza la semana 7. Descubrimos propiedades entre formas geométricas bidimensionales calculando su área y su perímetro. El tangram. La resolución de un triángulo escaleno y de la comprobación de distintos perímetros. El perímetro. Problemas con áreas y perímetros. Y así concluye la semana 7 y comienza la semana 8. Calculamos en diversas situaciones el área y el perímetro de figuras geométricas. La evaluación de la ficha de la semana 8 y la situación significativa. Cómo calcular el área de un círculo. Y así concluye la semana 8 y comienza la semana 9. Empleamos números decimales en nuestra vida cotidiana. Las actividades. Y los recursos adicionales.
Así concluye la semana 9 y comienza la semana 10. De analizamos e interpretamos gráficos y empleamos números decimales. La evaluación de los aprendizajes. Los comentarios y opiniones. La situación significativa. Y la resolución. Las actividades propuestas. Y así concluye la semana 10, profesor, y comienza la semana 11, que resolvemos diversas situaciones cotidianas con magnitudes proporcionales. Así, profesora, concluye la semana 11 y comienza la semana 12, que comprendemos el uso de magnitudes proporcionales en situaciones de la vida cotidiana. La evaluación y las opiniones y comentarios. Así concluye la semana 12 y comienza. Y así llegamos a la última semana de todas, la semana 13. Conocemos la utilidad de las medidas de tendencia central y leemos tablas de frecuencia de diversas situaciones. Comprendemos el problema, diseñamos estrategias, ejecutamos estrategias y reflexionamos sobre el desarrollo. Y aquí están las actividades propuestas. Y así, profesora, concluye mis dos folders representativos de matemática, de nuestra programación y de Aprende en Casa. Como ha visto usted, profesora, los dos folders están bien cuidados. Tiene sus carátulas y sus dedicatorias. También están bien forrados y llevan todos sus nombres y sus datos. Espero que le haya gustado este video, profesora. Gracias.